Listo, bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas primero a Le Tiende, que es el espacio que es en donde estamos, que nos ha brindado pues todo el apoyo para estar hoy inaugurando en Academiqueando, un espacio que es ciencia para todos. Y bueno, y pues estamos muy emocionados porque hemos pasado de la virtualidad del espacio de los podcasts a un escenario mucho más presencial en donde podemos participar, en donde podemos escuchar y bueno, y es la apertura a la ciencia que tanto hemos buscado y promovido desde Academiqueando. Muy bien, Alex. Bueno, gracias a todas las personas que estén acá con nosotros. Como lo dice Alex, es un espacio que queremos brindarle a la academia, a los estudiantes, a sus profesores, que saben que la academia no necesariamente tiene que darse en un aula, sino que también se da tomándose una pola, tomándose un trago, comiendo. Son otros espacios en donde también está la academia. Y en Academiqueando, bueno, hicimos este espacio posible gracias a Le Tiende, gracias a Alexander González, María Camila Núñez, que nos acompaña desde España, y bueno, toda esta idea, y ojalá nos sigan respaldando todo esto. En esta primera oportunidad, un amigo de la casa acá también, Víctor, gracias por aceptar esta invitación de regalarnos 15 minuticos de lo que estás trabajando, de esta investigación, y bueno, creo que podemos arrancar, Alex, si le parece. ¿Todo bien? Todo bien. No sé, Totio. Ahora sí mejor. Listo, pues nada, te dejamos ahí charlando 15 minuticos y yo creo que la intervención de nosotros también viene ya después y del público. Y del público, y bueno, y también recuerden que como siempre tenemos mucho más contenido en YouTube, muchas entrevistas, muchos autores y muchos más espacios que vamos a tener como este presenciales. Si están en Bogotá, bienvenidos, bienvenidas, vamos a tener muy buenos temas para que vengan, coman lo que decía Diego, se coman una pizzita, se tomen una pola, un vinito y charlen, y charlemos. Listo, dejemos a Víctor que de una. Es el mago. Gracias. Bueno, voy a iniciar mi tiempo como para ser producente. Entonces, empecemos con la primera slide. Bueno, yo soy Víctor, yo soy sociólogo de pregrado, pero tengo una especialización en inteligencia artificial y tengo una maestría en estadística aplicada y ciencia de datos. Hoy vamos a hablar un poco de cómo usar la inteligencia artificial para analizar la opinión pública. Y esto es interesante porque la gente cree que inteligencia artificial es ChatGPT, Gemini y pues inteligencias artificiales generativas que ya están entrenadas y ya existen, pero la inteligencia artificial son simplemente, como decía una profesora en la especialización, son simplemente números y son simplemente algoritmos matemáticos. Entonces, me gustaría iniciar hablándole de cómo aprenden las máquinas, y es que ahorita estamos conversando. Nosotros tenemos un lenguaje muy humano que se lo pasamos a lo que es la inteligencia artificial y a la ciencia de datos, y es que las máquinas aprenden. De hecho, viene de la frase en inglés de Machine Learning. Machine Learning es que la máquina va a aprender. Empecemos por allí de cómo las máquinas aprenden. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí un conjunto de datos. Este conjunto de datos tiene 3 colores, azul, rojo y amarillo, y no necesariamente la máquina sabe que es un color azul, rojo y amarillo. Entonces, lo que uno hace es etiquetar los datos para decirle a la máquina qué es azul, qué es rojo y qué es amarillo. Entonces, yo le digo, cuando usted vea este color, le va a llamar rojo, cuando usted vea este color, va a llamarle azul, y cuando vea este color, va a llamarle amarillo. Entonces, uno luego lo que hace es pasarle nuevos datos para ver cómo le fue. Es decir, el proceso de entrenar a la máquina consiste en mostrarle los datos con etiquetas, pero también el proceso de ver cómo le fue se llama testeo, del inglés testing, y yo le paso nuevos datos y la máquina me va a decir, ah, mire, porque yo aprendí, entonces este va a ser amarillo, este va a ser azul y este va a ser rojo. Puede haber el caso que la máquina se equivoque, y las máquinas en teoría siempre tienen un factor de equivocación. La mayoría de inteligencias artificiales buenas que se conocen tienen un porcentaje donde se pueden equivocar, y es por ejemplo que aquí en vez de poner el amarillo puso el rojo, o aquí en vez de poner el azul puso el amarillo, y las máquinas pueden equivocarse dependiendo de muchos factores como la cantidad de datos de entrenamiento, la cantidad de datos de testeo,
sobre todo la calidad de los datos, entre otras. Así las máquinas aprenden y así nosotros, en resumidas cuentas, le enseñamos a una máquina a que identifique unos factores que se llaman etiquetas o labels del inglés. Yo entonces les vengo a contar, teniendo esta perspectiva, una reciente publicación que va a salir pronto en una revista de la Universidad Javeriana, que es, entre otras cosas, por la que me invitaron a mí. Conjunto con el profesor de la Universidad Javeriana, Jaime Cuellar, del Departamento de Comunicación y Lenguaje, hicimos un análisis de la controversia Israel, Hamás-Israel. Digamos, voy a explicarlo un poco más, pero digamos, lo que decimos aquí es usar métodos computacionales, en este caso la inteligencia artificial y a través de algoritmos, que ya voy a hablar un poco más de ellos, para hacer un etiquetado automático de texto. Así como vimos que las máquinas aprendían a identificar amarillo, azul y rojo, las máquinas pueden también identificar cómo se combinan las palabras para que esas palabras tengan un significado. Y es lo que hacen, en resumidas cuentas, cosas como ChatGPT. ChatGPT lo que revisa es la conjunción de las palabras y luego dice, lo que usted me está queriendo decir es esto, y un proceso, de nuevo, la terminología de como de racionalización de lo que se está diciendo para luego generar un resultado. Primero, ¿qué es eso de una controversia? Digamos que en palabras comunes uno puede decir que algo es controversial cuando algo, digamos, uno está de acuerdo, otra persona no está de acuerdo, ¿sí? En resumidas cuentas, eso en el entorno académico sigue siendo también una controversia. Es decir, fíjense que esto es un texto de Ortiz en el 2020 que es un texto muy estadístico, que es para ver qué métodos estadísticos puede usar para medir controversias. Y él, por ejemplo, define visualmente qué es una controversia y qué no es una controversia. En lo que es una controversia, por ejemplo, él pone como la elección del presidente de Brasil. Entonces lo que hace es revisar comentarios en ese entonces Twitter de lo que hablaban las personas y hay una controversia porque hay partidos políticos, porque hay enfrentamiento de políticos, etc. O cosas que tienen que ver con política, siempre va a ser algo de controversia. ¿Qué no es con una controversia? Por ejemplo, en el ejemplo del centro dice el cumpleaños de una estrella pop, pues no hay nada controversial ahí, qué chévere, feliz cumpleaños, y allí entonces vamos a definir una controversia. Entonces tiene que haber unas partes que se enfrentan. De hecho, el término controversia nosotros lo traemos desde el análisis cienciométrico, ¿sí? Que es como, digamos, pelea la ciencia. Originalmente la controversia científica es como, no sé, este científico dijo que esto es mejor, esta vitamina es mejor, este otro científico anula esa tesis y dice, no, esta es la mejor vitamina, y ahí se va tejiendo controversia, pues, para hacer ciencia. Cuando nosotros hablamos de controversia en el análisis público, lo que estamos hablando es de lo que dice una persona y lo que dice otra persona, que se contrarían una entre otras. En el caso de Hamás-Israel, pues ustedes sabrán que en los comentarios de YouTube, que son la fuente primaria de esta investigación, habían personas que estaban en la posición de Israel y la defendían, y habían personas que no necesariamente Hamás, pero tenían otras perspectivas de la controversia. Entonces, continuemos. Una vez entendido que es una controversia, Alexillo, una vez entendido que es una controversia, vamos a ver cómo fue ese proceso de investigar con métodos computacionales la mencionada controversia Hamás-Israel. Primero se recolecta la información. Cuando uno necesita usar métodos computacionales es porque los datos no me dan para hacer algo de otra forma. Esto es nuevo, las ciencias sociales computacionales, la sociología digital tiene metodologías relativamente nuevas. De hecho, uno sabe que es nuevo porque los autores que teorizan, las autoras, porque la mayoría son mujeres, que teorizan sobre esto siguen vivas. Entonces uno dice, es algo nuevo, ¿no? Si ya no estuvieran, pues uno diría, ya data de hace rato. Uno cuando utiliza metodología computacional, uno necesita muchos datos porque si no, no tendría sentido. Y allí voy. El ejemplo que les puse de cómo las máquinas aprenden fue un ejemplo de unos poquitos datos para que supiéramos en realidad cómo aprenden, pero las máquinas necesitan aprender con muchísimos datos. Por eso ChatGPT, por ejemplo, se entrena con la mayoría de datos que hay en Internet.
¿sí? Entonces ahí yo, digamos, creo máquinas robustas que aprendan de los datos y me puedan generar una respuesta sólida. En este caso se recolectó comentarios de YouTube de noticias que tuvieran que ver con Hamas Israel, lo que estaba pasando en Palestina en los primeros 3 meses. Recordemos que todo empezó alrededor del 7 de octubre. Entonces lo que hicimos fue mapear los primeros 3 meses de las noticias. Y aquí está el asunto del etiquetado. Cuando yo hablo de colores, podemos llegar a un acuerdo entre todos de que ese color es amarillo, ese color, a no ser que sean daltónicos, pero que un color sea amarillo, azul o rojo, y digamos, podemos llegar a un acuerdo. O, por ejemplo, en el tema de etiquetados de un carro que se conduce solo, yo puedo etiquetar, ahorita hablábamos, un semáforo, y todos estamos de acuerdo que eso es un semáforo. Pero cuando y cómo yo etiqueto un comentario que esté apoyando a Israel, o esté apoyando a Palestina, o esté atacando a Israel, ¿cómo yo etiqueto eso? Y es que toda la literatura que tiene que ver con etiquetados de datos se basa en estos datos. Digamos que no hay una controversia allí, hablando de controversias, es decir, todo el mundo sabe que es un semáforo, todo el mundo sabe que es el amarillo, y es muy fácil etiquetar esos datos, pero no todo el mundo estaría de acuerdo en decir que un comentario es anti-palestino. Entonces, en ciencias sociales, y yo se los digo a mis estudiantes bueno, soy profe, yo se lo digo a mis estudiantes de ciencias sociales computacionales, o de estadística para las ciencias sociales, que nosotros vemos la misma estadística que los ingenieros, pero con un nivel de dificultad más alta. Y es que estamos trabajando con cosas humanas, que es muy difícil de predecir y es muy difícil de llegar a acuerdos por cuestiones filosóficas, etc. Igual el etiquetado de la información se hizo, al final se obtuvo 7 etiquetas de los comentarios de YouTube, entre ellas estaban comentarios que apoyaban a Israel, comentarios que atacaban a Israel, comentarios que atacaban a Palestina, comentarios que apoyaban a Palestina, comentarios que atacaban a Hamas, comentarios que no tenían nada que ver, y hay un comentario que fue un proceso de pensamiento muy largo, y hay un comentario que no toma posición. ¿Por qué se crea la etiqueta de no toma posición? Porque en una controversia necesitamos que haya posición, necesitamos que alguien ataque a Israel o ataque a Palestina, pero necesitamos posición para, recuerden esas gráficas de red, uno posicionar muy bien la controversia. El asunto que surgió luego, y les comentaré más adelante, es que fue muy difícil etiquetar algunos comentarios, como por ejemplo anti-Hamas. Y fue difícil porque es un proceso introspectivo de decir cuándo es un comentario que ataca a Hamas o un comentario que ataca a Palestina. Y eran comentarios del tipo de todos los de Gaza deben de morir. Entonces, cuando uno ve un comentario todos los de Gaza deben de morir, uno no sabe en dónde ubicarlo. Si en anti-Palestina o anti-Hamas. ¿A quién se está refiriendo esa persona cuando dice todos deben morir? O los niños de Israel, los niños de Palestina tienen que dormir bien para que los niños de Israel puedan dormir bien. Son comentarios que implícitamente tienen un ataque, pero explícitamente no lo hacen. Y aquí hay un asunto también en ciencias sociales, y es que nosotros tenemos que etiquetar cosas explícitas. La máquina no hace un proceso interpretativo. De hecho, eso me da para hablar de BERT. BERT es un codificador bidireccional, lo que quiere decir es que mira la ubicación de las palabras que hay a la izquierda y que hay a la derecha de una palabra determinada. Entonces quiere decir que va a ver cuáles son palabras más importantes, pero también cuál es la palabra que le sigue, cuál es la palabra anterior, porque por ejemplo, Israel puede ser una palabra muy importante, pero viva Israel es un apoyo a Israel, o muerte de Israel es un comentario anti-Israel, y por eso necesitábamos un codificador bidireccional. Se entrena y se evalúa. Pasemos a la siguiente. Le va muy bien si no tenemos en cuenta la categoría anti-Hamas. Y allí voy a una reflexión también propia, y la máquina no es más que el reflejo del entrenamiento o de los datos que etiquetó el investigador. La máquina no puede hacer cosas más. Si los datos están sesgados, la máquina va a decir cosas sesgadas. Por eso muchas inteligencias artificiales, por ejemplo en Estados Unidos, son racistas, homófobas, porque los datos per se pues son racistas, homófobas, antihispanos, etcétera, etcétera.
Quitándole entonces la categoría Hamas, que no fue capaz de etiquetar ninguno con Hamas, nos queda que la mayoría de los datos eran no relacionados, o sea, recuerden que lo estamos viendo comentarios de noticias, habían noticias combinadas, entonces, por ejemplo, habían comentarios que decía fuera Petro, cosas así, entonces que no tenían nada que ver con la controversia, entonces fue la mayoría de los datos, fueron alrededor de 260,000 comentarios, entre esos 60,000 nada que ver, ¿sí? Luego es sin posición, es decir, comentarios que decían como ambos países, ambas naciones, ambas poblaciones tienen que pagar, ni Hamas ni Israel, todos dos están cometiendo, digamos que no me aportaban para nada el análisis de la controversia. Estos históricos, estos son comentarios en los 3 meses. Luego, en cantidad de comentarios etiquetados, recuerden que yo lo que hice fue entrenar a la máquina, le pasé 4,000 datos etiquetados, y la máquina lo hizo con los otros 250,000 datos restantes. Esos 4,000 datos aquí entre nos, me demoré 2 meses en etiquetarlo. Entonces ustedes pueden hacer la regla de 3 simple, todavía estaría etiquetando los datos si lo hubiera hecho manual. Y también algo interesante, hablando también de perspectivas de la investigación, yo no podía etiquetar más de 100 datos al día, porque la carga emocional de los comentarios no me permitía continuar la etiqueta. Entonces, comentarios pro-palestinos, comentarios pro-Israel y de último, anti-Israel y anti-palestino. Partimos de la idea de que si alguien apoya a Palestina no necesariamente estaba contra Israel. Entonces, por eso dividimos las etiquetas así. Siguiente, esto, bueno, cuando salga el artículo saldrá más en HD, pero este es el histórico de etiquetado, lo dividimos cada 15 días. Al inicio, esto fue antes, alrededor del 7 de octubre, y vemos que en 15 días ya se volvió un boom. Sí, todo el mundo hablaba de Hamas, Israel. Entonces eso se ve que acá hay muchos más comentarios y por ende las etiquetas son mucho más ahí. Y hay una perfecta armonía en que la gente era mucho más pro-Palestina al inicio de lo sucedido alrededor del 7 de octubre. Conforme va aumentando el tiempo, es decir, 3 meses, también los tipos de noticias. Y por eso es importante analizar la opinión pública. 2 minuticos, no va a demorar más. Al inicio lo que pasaba era que los noticieros tenían que decirle a la gente qué era Hamas, cómo se originó Hamas, dónde estaba Palestina, qué era eso de Palestina. Y ya hasta aquí, lo que se empieza a ver, lo que ustedes ven aquí en Létrica son contextos noticiosos, es que los medios de comunicación cada vez empiezan a decir más digamos, los errores que estaba cometiendo Israel en la guerra. ¿Sí? Entonces, como intervenía cosas de derechos humanos, Israel mató a tantos niños y empezaba, digamos, digamos, verse esa cara que los medios noticiosos no mostraban al inicio de lo que pasaba en Palestina e Israel. Y si vemos en enero hay un cambio en la controversia. Esto viene de la teoría de los análisis de controversias, y es que las controversias no son estáticas. La teorías de comunicación dicen que pues, las noticias van a hacer cambiar lo que uno opina, y pues eso lo podemos ver más o menos. En enero, que son los comentarios más pocos porque son 7 días de enero, por primera vez está anti-Israel como mayor comentario y no pro-Palestina. Si ustedes se acuerdan, anti-Israel estaba de tercero en las etiquetas propias, va a pasar a ser primero. Esto nos deja como una perspectiva de lo que posiblemente pudo haber sido desde enero, estamos hablando enero 2023, adelante, enero 2024, perdón, enero 2024 hacia adelante, porque ya los comentarios atacan más a Israel. Y lo otro curioso, que es la siguiente diapositiva, es que si uno ve los comentarios, la mayoría son, como bien ustedes lo notaron, pro-palestinos, pero los likes van más hacia comentarios pro-Israel. Entonces, no quiere decir que la gente que digamos, defendía lo que estaba haciendo Israel no participaba. Lo que pasaba era que la gente le daba más likes a lo que consideraba que iba con su pensamiento. ¿Sí? Estas son unas nuevas metodologías para las ciencias sociales que estamos, al menos en Colombia, que estamos dinamizando. Y estos son los resultados, espero les haya gustado.
Agüita. Yo tengo dos cositas ahí que se me ocurren. Y es que hay algo que cuando realizamos investigaciones, cuando las plasmamos en un artículo, en un libro y demás, hay un factor que usualmente queda por fuera y es lo emocional del investigador. Quizás a veces uno pone cositas en la introducción, en los agradecimientos, pero uno se concentra en el análisis de datos, en la investigación como tal. Y me parece muy importante lo que señalaba, y es como no podía analizar más de 100 datos, 100 noticias al día, porque era una carga emocional fuerte. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de eso. ¿Cómo es? Esto es un tema, pues estamos hablando de un genocidio, y es una carga emocional muy grande, y a fin de cuentas, más allá de que seamos investigadores o no, somos humanos, ¿sí? Y es una carga muy grande emocional. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de cómo se sortean esas emociones. Y Sí. lo otro, hay algo y lo segundo, y termino con eso, hay algo que me parece muy, muy interesante, y es por mis intereses propios, y es el lenguaje, ¿no? ¿Cómo usamos el lenguaje? Entonces, la palabra racional para denominar algo de una inteligencia artificial. O sí, digamos, hay unas palabras que usualmente uno las asocia con unas características propias del humano, un accionar humano. Pero están en lo artificial. Entonces, eso me parece muy interesante, y pues chévere si tiene ahí algún comentario Sí. para señalar. Voy a empezar con la última. Digamos que el error es desde el nombramiento como inteligencia artificial. La palabra inteligencia artificial viene desde, y me ayudan ustedes a acordarme el nombre, es la película se llama Código Enigma, ¿no? Este computacional, este señor computacional que era homosexual, entre otras cosas, que crea esta máquina para solucionar. Turing, gracias. Él dice, él, entre otras cosas, pone el test de cuándo es una inteligencia artificial, y el test de Turing dice: si usted habla con una máquina y usted no sabe que es un humano, ahí ya hay una inteligencia artificial. Es imposible que hoy día alguna máquina en la que tengamos pase el test de Turing. Es imposible. Pero pues se nombra inteligencia artificial porque es lo que se quiere llegar a. Al final hay una película que se llama Es Máquina, que lo explica mejor. Y entonces ahí está el test de Turing, donde pues lo que hacen es hablar con, eso es una androide, y pues no les quiero spoilear la película, pero ahí sí se llega a una inteligencia artificial. Entonces, cuando uno habla de inteligencia, pues habla de la psicología y las cuestiones de inteligencia que son netamente humanas, y le mete cosas, lenguajes humanos, ¿no? Que aprenda, que racionalice, que analice. Hay una palabra también muy humana, que no me acuerdo, que es cuando ChatGPT, por ejemplo, me empieza a responder cosas que no son. No se piensen ustedes, pero eso es simplemente que ChatGPT se quedó sin memoria. O sea, nosotros le ponemos comentarios o palabras humanas a procesos de las máquinas, que lo que hacen es, pues, igual eso es mercadeo, o sea, lo están haciendo muy bien. Ahora, lo primero que me preguntaste, si ustedes ven mi tesis de maestría, que de ahí se inspira el artículo, ahí hay todas las emociones que pueden haber. Y eso no de emociones académicas, porque me baso en lo académico. O sea, yo lo que hago es un análisis histórico desde dónde viene la construcción de, por ejemplo, Israel como un país, y cómo el sionismo es algo, y cómo aparece Hamás. Sí, porque yo lo que quiero es entender cómo esto no surgió el 7 de octubre, sino viene de hace mucho tiempo. Entonces digamos, es un resguardo sentimental en la academia, en donde todo esto me da a entender que da mi posición, da mi postura. Y esto es importante porque los que hacen análisis de controversia saben dos cosas. Primero, que uno no puede decir quién ganó, quién perdió. Y segundo, uno siempre tiene que partir desde su propia perspectiva. O sea, uno está posicionado en la controversia, uno hace parte de la controversia. Y yo dejo mi posición desde toda mi tesis, y eso es lo que más se critica en el artículo, y es por eso que ustedes en el artículo no van a ver esas cosas. Entonces, en el artículo, que ya es de una revista, ustedes van a ver que lo que hace es, vamos a evaluar el método.
vamos a evaluar usar estos métodos para seguir analizando controversias desde la teoría del actor red, que es la principal teoría del análisis de controversias. Y al final decimos, sí, úsenlo, tenga cuidado en las etiquetas, ya, chévere. Es lo que hay. Es lo que hay, pero en mi tesis sí, la primer comentario además porque mi tesis la hice para un curso de ciencia, o sea, la facultad decía facultad de ciencia, y todos eran estadísticos, ingenieros, y el primer comentario que me dijeron era que estaba muy larga. Prioridades, ¿no? Bueno, hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta pues, más basado a la... Bueno, buenas noches. Hola. Yo tengo una pregunta más basada como hacia el análisis de datos, que pues sabemos que se usa un algoritmo. Es cómo se hizo sabemos que hay noticias falsas. En todo Sí. lado hay noticias falsas. Y ahorita pues vemos que se llaman bots. Y los bots lo que hacen es generar miles de comentarios. ¿Cómo hicieron o cómo hiciste tú en tu tesis para bajar ese porcentaje de noticias falsas y tener estos datos estadísticos? Bien, sí, digamos que eso habla de un proceso metodológico que uno previene. Es muy posible, a ver, es muy raro que en YouTube haya bots, los comentarios eran de YouTube, es muy raro que en YouTube haya bots, porque Google tiene muchas, pues tiene que haber cuentas, pero sí puede haber una persona con múltiples cuentas y eso es lo que no, pues a veces son datos falsos, ¿no? Para prevenir eso es imposible ocultarlo, es decir, uno puede prevenirlo y en el proceso metodológico que se hizo. Yo enlisté 100 videos por cada motor de búsqueda, o sea, en el motor de búsqueda nosotros buscábamos, pues yo buscaba Hamas, Israel y sobre todo español, porque yo necesitaba comentario en español. Y luego, cuando se enlistaron los URL de los videos, que yo sabía que eran provenientes de, por ejemplo, CNN, El País, digamos, de espacios noticiosos, sí, serios, luego saqué todos los datos de los comentarios, que era lo que me interesaba. Ya luego es un proceso de limpieza de los comentarios, se quitaban los comentarios en otro idioma, los comentarios sin sentido, pero algo muy importante acá, y es que yo no quité los emojis. Tú donde veas, te dicen como quite los emojis. Ver es tan potente, Verde es un modelo basado en neuronal, que entre otras cosas es un algoritmo que toma las decisiones basados en lo que hacen los seres humanos, que es conexión entre neuronas. Es tan potente que puede identificar emojis. Entonces, había gente que solamente ponía banderas, y eso daba una posición para mí. Entonces, una bandera de Israel, pues, era pro-Israel y así. Ok, entiendo. Y en ese caso, cuando hiciste la recolección de la información, como fue de una fuente confiable que fue YouTube, la máquina aprendió de esa información que se recolectó. Y por eso, pues yo creo que no hay una alta probabilidad de que, digamos, los comentarios sean de noticias falsas. Tengo que admitir una cosita. Hay una socióloga que es de apellido Marres, una socióloga de Inglaterra. Ella teoriza mucho sobre esto. Ella es la referente en sociología digital. Y ella dice que cuando usted, por ejemplo, si usted busca, no sé, Pastor López en YouTube, le van a salir una serie de recomendaciones de videos, ¿cierto? Y usted clica en el primero o en el segundo. Eso es una interferencia de YouTube hacia usted. Okay. Entonces yo cuando busco Hamas español y busco noticias Hamas español, noticias Israel español, la máquina me va a sacar unos videos para que yo los vea. Quiere decir que hay otro actor y es YouTube. Okay. Lo que hace Marres es decir, el investigador tiene que posicionarse, o sea, usted no está analizando los comentarios sino que está analizando lo que YouTube le dio. Okay, sí. Y la otra es la API, ¿no? Porque como yo usé una API, la API te trae los comentarios que te quiere traer la API. Okay. Y pues es lo que hay, o sea, si no me tocaría pagar mucho más para acceder a otras cosas de Google y pues bueno, somos académicos al final. Ok, sí. Pero sí, digamos, la manera de prevenirla fue así. Listo, muchísimas gracias. Bueno. María Camila Núñez, que está en España, nos quiere
una pregunta, Cami, te escuchamos, espérame, sí. Yo creo que te podemos escuchar. ¿Sí? ¿Me escuchan y me confirman? Sí, te escuchamos. Sí. Dale, vale. Pues, Víctor, muchísimas gracias por participar con nosotros en esto. Estoy muy emocionada con este evento y acompañarte en la distancia. Quería preguntarte, entendí, me corriges por favor, es así que la investigación es en Colombia. Pero entonces, ¿qué posibilidades o qué factores afectarían los resultados de tu estudio en diferentes países? ¿Cuáles son esos factores que sí llegan a afectar? No sé si el idioma, no sé si de pronto, como tú mismo lo dices, cómo se programa la máquina, cómo afectarían en diferentes países tu estudio. Gracias. No, gracias a ti. No sabrían diferentes países, pero sabrían diferentes idiomas. Es decir, el modelo que usamos, que fue BERT, está específico para español. El modelo BERT funciona mucho más en inglés. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes han escrito un correo y dice como, ustedes empiezan a escribir y aparecen como en grisecito una palabra, eso es BERT, ese es BERT. O sea, como que utiliza el contexto de lo que escribiste para predecir qué palabra puede seguir. Yo utilicé BERT para utilizar el contexto de la frase para predecir qué clase puede ser. Entonces, si uno trabaja en italiano, en inglés, en chino, uno tiene que utilizar algoritmos específicos para esos idiomas. Por eso dicen que por eso dicen que, no sé, ChatGPT funciona mejor en inglés. O sea, que si tú le pones un prompt en inglés, va a hacerlo muchísimo mejor. O las herramientas de traducción automática funcionan mucho mejor en inglés. Digamos que, bueno, no puede hablar de cosas de el norte global y cómo, digamos, lideran este asunto en inteligencia artificial. Entre país y país, digamos que el asunto no lo vería tan ahí, porque, a ver, BERT no lee palabras. BERT lo que hace uno es traducir, poner esas palabras, y me meto con cuestiones numéricas, a matrices. O sea, una palabra es una matriz es un conjunto de números. Entonces lo que va a hacer la máquina es aprender de ese conjunto de números. O sea, la máquina no lee hola, la máquina lee 18, 28, 38, 90 y tantos. Y sabe que cada vez que aparezca ese número junto con otra matriz, que es otra palabra, pues va a decir que, es muy probablemente que sea pro Israel. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas no vale. Si se habla de país a país, se entiende que usamos el mismo idioma, y porque estos algoritmos de redes neuronales también están entrenados para que si ustedes tienen errores gramaticales, o si tenemos errores gramaticales, se entienda qué es lo que dice. Y, por ejemplo, lo que hace también ChatGPT, ¿no? Pongo el ejemplo pues por lo que más usa la gente, y es que si tú dices una palabra mal, pues igual sabe qué es lo que quisiste decir, y te responde. Entonces sí, yo no lo vería de país a país, sino de mejor lenguajes. ¿Listo? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Cami, por la pregunta. Y Víctor, bueno, gracias. Yo solamente le quisiera preguntar si alguien que está viendo esta grabación quiere contactarlo, un correo electrónico, redes sociales, ¿dónde lo pueden perseguir para poderlo contactar? Bueno, en correo voy a usar el del Rosario, entonces victormhernandez@rosario.edu.co, y en LinkedIn, Víctor Manuel Hernández López. Ya, por ahí me pueden escribir. Listo, gracias. Alex. No, pues muchas gracias por el espacio, gracias por las preguntas también. Y nada, yo creo que esperamos que comenten. Ya vimos que está en YouTube y los comentarios pueden ser medidos. Comenten, bueno, para yo ver qué escribieron. Bienvenidos. y les esperamos. El siguiente mes se viene algo muy bueno también aquí en Le Tiende, con murciélagos, más temático para el mes, mejor dicho. Ahí hay cosas, así que bienvenidos y bienvenidas a Academiqueando y a Le Tiende, que siempre tenemos temas, conversaciones e investigaciones para hablar. Gracias.